consideran ustedes errores financieros? Para dar un poco más de contexto, les voy a traer a ustedes en este video, en este pequeño y corto video, los 5 errores financieros que yo más he cometido en mi estadía aquí en Canadá, y obviamente por inexperiencia siendo joven y pues también por absolutamente muchos factores, pero más que todo por ser un estúpido. El primero de los errores que alguien puede tomar de verdad siendo inmigrante, incluso estando en su país de origen, es tomar préstamos de banco o tomar préstamos de cualquier otra sucursal financiera, digámoslo así. En mi caso específicamente, el error que yo tomé fue tomar un préstamo de la financiera Firston, y este préstamo, lo cual pues me ayudó en su momento, lo tomé por razones equivocadas. Y aquí la moraleja no es no tomar un préstamo, porque pues obviamente si conoces las ventajas fiscales que esto puede traer, si sabes cómo jugar de verdad con el dinero, no como yo con mi inexperiencia, y pues porque obviamente no tenía ni puta idea de cómo hacerlo, pues si lo tomas por razones equivocadas, por ejemplo para pagar una deuda, la estás cagando totalmente, porque no puedes pagar una deuda con un préstamo. Puedes de pronto jugar financieramente con algunas cosas, y hay cosas que yo no sé, que de pronto ustedes sepan, que esté viendo este video, esté diciendo pues mucho estúpido, si pues quiso pagar una deuda, pidió el préstamo, pero después no tuvo la capacidad financiera para pagar el préstamo, ya que no vio el interés de ese préstamo, que podría ser incluso más alto que la deuda que quería pagar. Y eso pasó en mi caso. Yo tomé el préstamo para más que todo poder hacer un viaje a Colombia, pero lo que trajo eso fue que yo quería pagar las tarjetas de crédito, pero el préstamo tenía un interés muchísimo más elevado que yo no entendí en su momento que las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito en general, por lo menos aquí en Canadá, están más o menos de un 22% a un 25% de interés. Póngale un poco las más altas pueden estar un poquito más altas, pero no más que eso, no están al 30% de interés efectivo anual, por supuesto. Este préstamo estaba al 30 y péguele por ciento de interés efectivo anual, y ahí es donde obviamente me jodió absolutamente todo, porque pues terminé ni siquiera pagando las tarjetas de crédito porque las utilicé en Colombia, y terminé con la deuda del préstamo. Entonces no hice una puta mierda. Ese es más o menos el número 1. Entonces pues no es no pedir préstamos, pero pues sí entender un poquitico más cómo funcionan y saber y tener un poquitico más de conciencia de para qué vas a utilizar el préstamo. Si es para pagar otra deuda, mi experiencia personal les puedo decir que no lo hagan. Consigan un trabajo extra, traten de verdad de hacer cosas extra, porque si no, al tener esas dos deudas, igual les va a tocar trabajar de manera extra para poder solventar esas ahora muchas más deudas, o esas dos deudas que tiene incluida, que antes solo era una. Entonces pues es el top 1. En segunda posición, y esto no es porque el top 1, top 2, top 3 los tengo desorganizados, está financiar un carro. Y lo mismo aplica como inmigrante y aplica también si está en su país de origen. El tema es que como inmigrante, pues uno quiere pretender, pues al fin y al cabo, en razones normales, digamos, en mi caso no quiero pretender que ese sea el caso de todos, pero en mi caso en específico, pues yo me fui del país porque quería apuntar a algo mejor, no porque estuviera mal en Colombia, porque definitivamente no, solo tenía 17 años, pero obviamente quiero apuntar a algo más, y esa es un poco la mentalidad de los que vienen acá, que a veces a algunos les funciona, a algunos no. En mi caso, pretender tener dinero para aparentar en otro lado, ese es un error muy importante. Por ejemplo, financiarse un carro que de verdad no vas a poder pagar, o que te va a ahogar muchísimo las deudas. Las deudas no, que te va a ahogar muchísimo financieramente y te va a quitar mucho flujo de caja. Y pues esto pasó con el carro que compré, que costó, pues pongámosle un precio, $50,000 en total, financiado, pues con un salario que ni siquiera va más de los $60,000 al año, más de los $50,000 al año. Bruto, no neto específicamente. Entonces pues eso quita demasiado dinero del mes, eso quita, porque no es solo eso, son los arreglos, son la gasolina, es el seguro, que pues el seguro la verdad fue algo que también me jodió bastante, ya que el carro me costaba $500 mensuales, la mensualidad canadienses, y el seguro me llegó a costar $340, o sea prácticamente pagar otro carro, y eso me quitó muchísimo dinero, y eso me hizo y me sigue haciendo tener un malestar económico importante. Entonces obviamente, ¿cuál es la moraleja aquí? Es mejor tener un carro más viejo, un carro usado que lo puedas pagar idealmente de tacazo, o financiar un carro que no sea tan extremadamente costoso, que las mensualidades te cuesten $200 al mes, y el seguro te va a costar obviamente muchísimo más económico, así no te matas pagando un carro que probablemente te va a tocar trabajar con él, y después pues no vas a terminar de pagarlo hasta en el momento en que ese carro se va a dañar, que es ojalá lo que no le pase a mi carro literalmente, porque pues me la paso haciendo, como yo les mostré en un video, me las paso haciendo pues domicilios. Entonces idealmente ojalá no se dañe ese carro. Y
Es lo mismo, les digo, esto aplica para absolutamente todo. Puede ser para donde están viviendo en estos momentos, en su país de origen o en otro país que vienen de inmigrante. Me enfoco más siendo inmigrante, ya que uno quiere aparentar de pronto, no necesariamente que uno tiene lujos, pero que el esfuerzo que se hizo para venir aquí valga la pena. Y yo creo que eso es algo en que la mayoría nos podemos de pronto relacionar un poquitico más o sentir más empatía, es que cuando uno va a otro país, uno emigra a otro país, si es en condiciones normales, es porque uno quiere, pues quieres de verdad ser exitoso, pero pues a veces las cosas no son así, no necesariamente significa que te esté yendo mal, pero quieres aparentar que te está yendo extremadamente bien para no preocupar a las otras personas o para también darles, no sé, como un ejemplo y decir como mira, se puede, pero en realidad estás ahogado muchísimo peor que si estuvieras en tu país de origen. El otro error grandísimo, este sí más enfocado específicamente cuando emigras a un país, es no investigar y no aprender literalmente las estrategias financieras o las ventajas financieras que tiene el país, en este caso Canadá, por ejemplo. Un error grandísimo es que yo llegué aquí prácticamente en el 2018, o sea, hace más o menos unos 6-7 años, vamos, creo que voy para 7 años, si no estoy mal, y no haber invertido una vez que se podía, incluso con un estatus temporal, podías invertir en tu cuenta de retiro, podías invertir en tu cuenta TFSA, que es una cuenta también de interés que te proporciona ventajas fiscales, ya que ese dinero no te va a contar en tu año fiscal o te lo van a deducir, incluso con la de retiro, que es el RRSP, que le llaman acá, o el RER en francés, y el otro es el CELI, que es el otro que le decía el TFSA, que es en francés aquí en Quebec específicamente. No invertir en eso desde el principio es un error fatal, ya que a este momento podría tener muchísimo dinero por lo menos ahorrado o como colchón, que no necesariamente lo puedes sacar siempre, pero por lo menos en un caso de emergencia se tienen penitencias fiscales, sí, pero por lo menos ahí está. Y pues también hay otra cosa que descubrí hace poquito, que es que uno puede llenar un formulario ya sea para la provincia específica y para más enfocado en Canadá y para Canadá específicamente, puedes llenar un formulario que te va a hacer que puedas deducir o que te den más dinero de tu salario que te quitan por lo general en impuestos, y lo puedes poner con el compromiso de que lo pongas en tu cuenta de retiro. Pues por lo menos esto es algo que puedes tener también ahí como ventaja fiscal, que pues por no investigar y porque obviamente nadie se lo dice aquí, porque nadie quiere que, pues por lo general el sistema no quiere que tú sepas que tú tengas conocimiento de esas ventajas fiscales, y pues haber sabido eso antes o haber investigado, eso hubiera proporcionado hace 7 años una ventaja enorme económica, porque pasó todo lo del COVID, o sea, bueno, hay cosas que uno no sabe, por supuesto, pero definitivamente es algo que hubiera sido excelente saber. La otra, por la que ya mencioné un poquitico más, también sería el sobreendeudamiento de tarjetas de crédito. Me costó durísimo decir sobreendeudamiento. Lo dije mal. Pero bueno, lo que ya dije. El hecho de sobreendeudarse con las tarjetas de crédito es bastante horrible, y más por una persona que pues llegó acá bastante joven y que pues sigo joven. El hecho de no saber y no tener esa educación financiera desde el principio, desde la base, en tu país de origen o incluso en cualquier país, las personas y el colegio no te educan para eso, tus papás no te educan para eso, y no es la culpa de tus papás, no es la culpa de tu familia, es porque a ellos tampoco les pasó eso, y mucho menos antes. El hecho de sobreendeudarse con las tarjetas de crédito y no saber cómo funcionan, literalmente, que no es plata que tú tengas, esa plata siempre vas a ver, es un préstamo personal que tú tienes todo el tiempo contigo, pero hay que pagarlo, y los intereses son altos, y las penitencias por no pagarlos también pueden ser bastante costosas. Entonces eso es al principio, y acá en Canadá te puedo decir que cuando llegas, no sé si ya cambió un poco eso, pero hace unos, pues de cuando llegué, tú llegas acá y literalmente te esperan pantalones abajo, tarjetas de crédito, toma, tarjetas de crédito para las nuevas personas que llegaron, toma, y te las aprueban por $500, por $1000, que son poquitos, pero después las puedes ir subiendo, y poquito a poquito, porque acabas de llegar y no tienes trabajo, o pues estás en el afán de pronto de conseguir cositas, te vas endeudando de a poquito, y cuando menos piensas ya debes X cantidad de plata, no exorbitante, pero eso también va abonando a que pues empieza a tener más estrés financiero que no necesitas tener, la verdad, solo por aparentar o solo por de pronto comprar cosas en el momento en el que no debías comprarlas y no tenías el dinero para comprarlas. Entonces eso es bastante importante, y es importante no saberlo. Eso yo creo que es básico, que todas las personas deberían saber cómo utilizar una tarjeta de crédito en tu país de origen, inmigrando en donde sea, en la China, en donde puta seas, tú deberías saber cómo utilizar una tarjeta de crédito de manera óptima, la verdad, o de manera normal. Aprovechar los beneficios y de verdad no sobreutilizarla, porque si no, pues
te jodes como yo. Y ahora, lo último que es bastante importante, aunque yo sé que de pronto a todas las personas no les funcionaría esto, o debería funcionarles a todas las personas, es literalmente hacer un presupuesto. No necesariamente, o pues idealmente, la verdad, y eso es lo que hago, es algo a veces fastidioso, es algo deprimente, hay que decirlo, es una puta mierda tener que calcular cada centavo, pero hay aplicaciones que te ayudan para eso, incluso los mismos bancos ya utilizan ese tipo de división y te dividen de una vez tus gastos, pero saber cuánto tienes disponible en el mes, por lo general, y poder dividir todo lo que tienes que pagar, el arriendo, que el carro, que pues compras para ti, dejar obviamente un espacio para tener tus salidas, tu ocio, un espacio para el ocio, un espacio para ahorros, un espacio para inversiones, un espacio para absolutamente todo, es algo que todos deberían saber de base, pero pues eso va más de pronto no solo con venir a otro país, pero y va mucho, y también lo puedes aplicar en tu país de origen, pero definitivamente el hecho de no hacer un presupuesto y de pronto pensar que tienes más de lo que en realidad no tienes y no tienes una puta mierda, pues te metes en maricadas, te metes en deudas, te metes en cualquier tipo de estupideces que no te debiste haber metido en y que no debiste haber comprado, por supuesto. Y pues obviamente eso crea un efecto bola de nieve que pues hace que gastes más de lo debido en las tarjetas de crédito, te endeudes, te veas apretado hasta el cuello, cogido de las pelotas con las deudas y pidas préstamos y se vuelve eso un mierdero que se vuelve, llega un punto insostenible, porque pues tampoco quieres vivir mal y pues eso es lo ideal. Nadie, o por lo general no voy a decir nadie, pero no la mayoría de las personas pueden aparentar vivir por debajo de lo que en realidad pueden. Siempre quieren vivir por encima de lo que pueden, incluyéndome a mí. O sea, puedo hacer inversiones diferentes, puedo hacer cosas que de pronto no van al caso, puedo invertir en cosas en lo personal mío que de pronto no debería invertir en el momento, pero pues he mejorado. Pero efectivamente todas estas cosas que les conté que pues es necesario de pronto tratar de evitarlas al máximo, o son errores que yo cometí, me están afectando en este momento y me seguirán afectando de pronto por unos años, pero pues ya voy mucho mejor porque he incluido bastantes estrategias con el budget, he hecho un montón de cosas para poder reducir todo eso y obviamente trabajo como un burro, por lo menos de lunes a viernes o incluso a veces de lunes a lunes para poder pagar todos los errores que cometí en el pasado en estos pocos años. ¿Es una putada? Es una putada. ¿Vivo mal? No, no vivo mal. Tengo un techo, tengo un trabajo, tengo donde comer y tengo las posibilidades y lo mejor tengo la salud para poder seguir trabajando en todo esto. Pero en conclusión, esto es pesado cuando cometes estos errores. No naces aprendido, desafortunadamente o afortunadamente tienes que cometer errores para saber cómo resolverlos, para saber cómo actuar mejor y pues creo que tengo de mi lado el tiempo, pero no puedo abusar todo el tiempo de esa frase que tengo de mi lado el tiempo. Ya voy a cumplir 25 años y si no me pongo las pilas puedo llegar a los 30 con las mismas deudas o incluso con más y ahí es donde empieza el tiempo a correr. Creo que, y eso es algo que siempre veo en redes sociales, de los 20 a los 30 tienes todo el tiempo del mundo, literalmente o entre comillas, para cagarla y resolver estos errores, para que cuando llegues a los 30 tengas una base decente o una buena base para empezar a construir esas bases sólidas para tu futuro y que no estés jodido a tus 40, tus 50, tus 60, sino que estés tranquilo. Hay personas que van a tener mucho más éxito, hay personas que no van a tener tanto éxito y pues así es la vida. No todos van a ser exitosos en la vida, pero por lo menos todos podrían tener una base financieramente hablando sólida para no estar de pronto en la calle, que eso es algo que nadie quiere, por supuesto, pero que pasa. Por eso hay personas en la calle, por eso hay personas que toman decisiones malas por droga, por lo que sea, por distintos factores, no necesariamente por tomar errores financieros y utilizar una tarjeta de crédito vas a estar orinando y durmiendo en la calle, no, pero pues ese tipo de malas decisiones es que algunas personas toman y pues puede provocar que llegues a ese tipo de situaciones. Entonces pues cuéntenme ustedes y déjenme en los comentarios si ustedes han cometido otro tipo de errores financieros, ya sea llegando a, por lo menos, por ejemplo, Canadá o a Estados Unidos o a otro país que emigraron o mismo en su país de origen en Latinoamérica, o sí, porque pues no estoy hablando inglés, entonces nadie más va a ver estos videos que no hable español, o si ustedes han cometido otro tipo de errores financieros que yo no conozco y por favor compártanme cómo lo solucionaron, compartan con los demás si es que alguien más ve el video, cómo solucionaron estos errores financieros o qué estrategias están utilizando para poder resolverlo. Y para que sepan también voy a dejar ya sea en la descripción o acá el link del canal de Discord para que compartan todo lo que quieran compartir ahí sobre temas de, no sé, inmigración en Canadá, inmigración en Norteamérica,
temas financieros de la vida que quieran compartir también ahí, y pues como les he dicho en videos anteriores, para poder formar una comunidad bonita en absolutamente en YouTube, en ese canal de Discord y en otras plataformas también. Quiero de verdad pues traer a colación muchas cosas que quieren ver, porque quiero hacer más videos de pues el lugar donde vivo y pues cosas de mi vida rutinaria y pues cositas que de pronto les pueden interesar, si es que de pronto les interesa Canadá un poquitico. Bueno, pues yo sé que el tema de migración está un poco delicado, no tan delicado como en Estados Unidos, pero bastante delicado la verdad con los temas de migración, más que todo en Quebec, y más que todo en Quebec, quiero la verdad, por lo que han cancelado un programa hace poquito, el PEQ, que es el programa de experiencia quebecois, lo cancelaron para los estudiantes, entonces se volvió un mierdero. Bueno, X. Pero pues si les interesa también como turistas, creo que es una ciudad hermosa, aunque ahorita en invierno es una puta mierda, pero no sé, también es bueno que vean mi perspectiva y que también ustedes se den una opinión propia de si de pronto es un lugar al que de pronto me enamoraría y me encantaría, pues bienvenidos sean. Si les gustó el video, o lo mismo, si no les gustó, denlo en los comentarios, denle like si les gustó, que les digo, cualquier comentario déjenlo abajo, y si no, también vayan al canal de Discord para apoyarme y pues darme ideas también para otro tipo de contenido. Así que pasen la chimpa.